Muy bien. Reconsiderando el ejercicio que ustedes hicieron, la actividad, y donde era pues que investigaran sobre los principios de la Gestalt y prepararan una presentación, nada más para reforzar. Vamos a ver que los principales o los principios que se manejan dentro de la Gestalt son el de proximidad y similitud. ¿En qué consiste este principio de proximidad y similitud? Bueno, se dice que cuando los elementos de un patrón dado están cercanos o muestran parecido, tendremos a percibirlos como que están juntos. Y también se aplica a la percepción auditiva. Por ejemplo, agrupamos las notas musicales en una canción y nosotros percibimos la canción en su totalidad, no percibimos las notas musicales. Y puede ser lo mismo en los ejemplos de la figura que les decía de los puntitos, ¿sí? Entonces, existe una diversidad de figuras gestal que nosotros podemos percibir una u otra imagen en esas figuras dependiendo pues de nuestra propia experiencia. El principio de semejanza y cotidianidad pues dice que tenemos o tendemos a percibir patrones que se parecen entre sí o que nosotros ya hemos aprendido. Si un sujeto elabora una configuración inadecuada, es difícil que logre percibir o aprender y solucionar problemas y formar conceptos, etc. Entonces, si nosotros llevamos este principio a nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que a veces nuestras percepciones pueden ser muy diferentes a las percepciones de otras personas. Nosotros podemos percibir una experiencia de vida de una forma muy diferente a como la perciben los demás. Pero si nosotros no logramos captar la experiencia como es, eso nos puede llevar a tener problemas que nos impidan solucionar las situaciones que se nos presentan o aprender. Si nosotros no estamos percibiendo de manera adecuada, nos estamos privando la oportunidad de poder aprender de nuestras propias experiencias. Entonces, en la vida diaria es lo mismo. Si nosotros tenemos una percepción equivocada de las cosas, eso no nos permite aprender de lo que estamos viviendo y nos limita para poder enfrentar y resolver nuestros propios problemas. En la terapia gestal actual se busca ayudar a una persona a formar nuevas configuraciones psíquicas que le permitan la expresión de sus sentimientos y una manera diferente de percibir los elementos que están presentes. O sea, de los elementos que están presentes en su problema por el que llegó a terapia, dándole un sentido o una configuración diferente. Entonces, nosotros decimos que en terapia se trata de hacer lo que es fondo, figura, y lo que es figura, fondo. Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo de una experiencia generalmente es la figura, lo que más resalta, lo que más nos está llamando la atención, pero estamos perdiendo todos los detalles de la experiencia que se encuentran en el fondo. Entonces, lo que se trata de hacer en terapia con este enfoque gestal es convertir lo que es fondo en figura y lo que es figura, fondo. Puede ser que lo que nos está llamando la atención o que nos está resultando así más sobresaliente, puede ser algo que nos está doliendo o que nos resulta negativo.
pero nos estamos perdiendo de ver toda la experiencia en su totalidad. Es decir, cuando nosotros nos enfocamos a algo que no tenemos o a algo que nos falta, no nos estamos fijando en lo que sí tenemos y que está alrededor y con lo que contamos y con lo que nosotros podemos hacer muchas cosas. Entonces, lo que se trata en terapia es revertir esto que para nosotros está siendo lo más importante y que deje de ser igual de importante o menos importante que todo lo que está a su alrededor. Entonces, resaltar todos esos detalles que nosotros no estamos considerando, que no estamos tomando en cuenta, para que se vea la experiencia en su totalidad. Es decir, a veces tenemos cosas pues negativas, pero también tenemos cosas positivas. Un ejemplo puede estar muy ligado a la imagen que nosotros tenemos corporalmente o interiormente de sí mismo. A veces nada más nos enfocamos en nuestros defectos, ¿no? Ay, es que estoy chaparrita, es que estoy gorda, es que estoy moreno, es que tengo el pelo muy chino. Pero no vemos todo el mundo de posibilidades que tenemos además de eso, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor sí estoy chaparrita, pero pues me gusta hacer deporte y en el deporte destaco, o me gusta bailar y en el baile es bueno que estés chaparrita y que estés delgadito y que no peses mucho. Entonces, ese sería más o menos un ejemplo de lo que sería figura a fondo y cómo revertir o cómo aprender una configuración diferente de nuestra propia experiencia. ¿Qué es aquí lo más importante? Que el todo es más importante que la suma de sus partes. Entonces, aquí lo que importa es mi experiencia en la totalidad, no las cosas que se den de manera aislada, ¿sí? Entonces, a lo mejor un ejemplo sería: mi familia le hace falta algo que a mí me gustaría que tuvieran, pero tengo o tiene muchas cosas que compensan de alguna forma lo que no tengo. Entonces, debo aprender a ver las cosas que sí están presentes y que esas también se conviertan en algo importante, así como los defectos. Bueno, otro de los teóricos más moderno todavía que los que estamos analizando anteriormente es Kurt Lewin. Kurt Lewin funda dentro de lo que es la psicología una corriente que se llama psicología social o psicología topológica. Topológica viene de la ubicación de los lugares. Lewin interpreta a un grupo como una configuración, como una totalidad dinámica, que quiere decir que está cambiando constantemente. Entonces, un grupo sería como esos anuncios luminosos, ¿no? O sea, dinámica es que se mueve constantemente y que no permanece estático. Y cada miembro del grupo percibe en realidad conforme a sus propias necesidades y eso es lo que le impulsa. La fuerza que lo mueve a él dentro del grupo vendrían a ser sus propias necesidades y están también en contraposición ahí con las fuerzas que son las necesidades de los otros miembros del grupo. Entonces, todos ejercen una fuerza dentro del grupo y esa fuerza, como decimos, son las propias necesidades que tiene cada uno. Entonces, al momento en que todos se juntan, le dan un movimiento o forman una configuración. Si reorganizamos esa organización o esa configuración de un grupo, puede ser que la dinámica de ese grupo cambie. Esto es la base de la psicología social, de la dinámica de grupos y de las teorías de campo que se utilizan mucho dentro de lo que es la psicología social. Entonces, si nosotros comprendemos
cuáles son las necesidades de los demás, dejamos de sentirlo como algo que nos está presionando, que nos está limitando para que nosotros podamos también satisfacer nuestras propias necesidades. Por eso a veces también es muy difícil trabajar en grupo y cuando no se hace de la manera adecuada, lo único que se hace es que esas fuerzas que existen entre unos y otros se incrementen o sean todavía más fuertes, porque no se entendió cuál era la necesidad del otro, qué es lo que el otro necesita en esta relación de grupo. Entonces lo único que hice fue incrementar esas fuerzas. Entonces por eso el trabajo de las dinámicas de grupos es un trabajo pues muy delicado y que se debe de hacer cuando se tienen herramientas para poder aportar algo positivo al grupo y que cada uno comprenda que está actuando por sus propias necesidades y que los demás no están obligados a cubrir lo que él necesita, más si no pueden dárselo. Y aquí a mí me gusta a veces hacer un ejercicio muy padre que es como un mapa, donde yo les invito a que en una hoja de papel ustedes dibujen las posiciones que generalmente acostumbran tener cuando están en el salón de clases. Es decir, los que se sientan hasta adelante, si son 4 filas, quiénes son los que se sientan, y luego los que les siguen y así sucesivamente. Y luego, ¿quién ejerce fuerza sobre quién? ¿Sí? Entonces, obviamente que las personas con las que estoy ejerciendo fuerza directamente, puede ser con el que se sienta al lado, con el que se sienta atrás, pero también puede ser que haya un compañero que se sienta en la esquina contraria, con el que yo estoy ejerciendo mucho más fuerzas y que a lo mejor son fuerzas más negativas que positivas. Entonces, tendría que analizar qué es lo que yo necesito y qué es lo que la otra persona necesita, que de alguna manera está haciendo que nuestras fuerzas estén chocando, ¿eh? Entonces, pueden hacer ese ejercicio, hagan en su cuaderno y hagan ahí su mapa topológico del grupo y cómo están ubicados cada quién se junta con quién y así. Entonces, más o menos eso les va a dar una idea de qué es lo que ustedes están necesitando o a quién están necesitando dentro de su grupo. Bueno, continuando. Hay otro autor, otro teórico más moderno también dentro de lo que es la nueva psicología de la Gestalt, que es Frederick Perls. Él desarrolló mediante la teoría de la Gestalt la terapia de integración. Esta consiste en que el terapeuta discute con el paciente sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias hasta que él comprenda sus relaciones como persona integrada frente a otras personas y frente al mundo físico y social. Entonces, eso sería el objetivo general de este enfoque. Otro teórico, Aaron Beck, aplicó un método para modificar la perspectiva del mundo que sostiene al paciente y se le guía para que corrija sus propias ideas globales y erróneas y sus actitudes y temores irracionales también mediante el diálogo con su terapeuta. A este enfoque se le llama terapia cognitiva y cuando veamos cognitivismo, pues vamos a adentrar un poquito más en esta parte de lo que es la terapia cognitiva. La Gestalt es una corriente, una de las 5 corrientes más importantes. Llevamos 2, el conductismo y la Gestalt, dentro de lo que es la psicología contemporánea. Y su teoría se aplica principalmente o se enfoca principalmente a lo que es la organización perceptual. Y
a los principios del aprendizaje y a la dinámica de grupos. Sería una de sus principales aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se trata de intervenir aquí? La forma en la que nosotros aprendimos a interpretar el mundo. La percepción es una interpretación que nosotros hacemos de los estímulos del entorno o del medio. Se enfoca también a analizar la conducta en su momento, el del aquí y el ahora. O sea, no importa lo pasado, no importa lo futuro, lo que importa es lo que estamos viviendo en ese momento o la experiencia. También, recapitulando un poco, esta corriente se enfoca a que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, debemos de captar la experiencia en su totalidad. O sea, eso nos da más oportunidades de aprendizaje que solamente quedarnos con fragmentos de nuestra propia experiencia o de nuestra realidad. Se utiliza en áreas de publicidad actualmente, en el cine y otras actividades humanas, donde los factores perceptuales son importantes para el manejo del comportamiento. Y pues para cerrar este tema, el día de hoy vamos a hacer la actividad socioemocional que viene en nuestro libro en la página 17. Dice, la vida está hecha de ciclos, un ciclo de escuela, uno de relación de amistad, uno de actividades extraescolares. Todos deben tener un cierre para iniciar una nueva etapa. Comenta la importancia de cerrar ciclos como lo propone la teoría de la Gestalt. ¿Qué significa en tu vida cerrar ciclos? ¿Qué ocurre cuando no cierras ciclos? ¿Tienes algún ciclo inconcluso? ¿Cómo te sientes cuando cierras correctamente un ciclo? Yo creo que más de alguno de ustedes ha recibido luego esos archivos que se mandan por correo, por WhatsApp, que dice la importancia de cerrar ciclos y que es importante cerrar ciclos en la vida y todo eso. Y muchos autores teóricos, Pablo Coelho y Jorge Bucay y todos ellos hablan de lo que es la importancia de cerrar ciclos en la vida. Entonces, a realizar la actividad, y ya saben, mandar su evidencia por correo. Próximamente, el lunes, tenemos una evaluación. Entonces, pues dar un repaso a todas nuestras clases, hacer un repaso en su libro. Y mucha suerte, que tengan bonito fin de semana. El lunes 28 tenemos evaluación.